Primer domingo de Cuaresma. Solemnidad de este día. Este domingo primero de la Santa Cuaresma es asimismo uno de los más solemnes del año. Su privilegio, aplicado por las últimas decisiones romanas a los demás domingos de Cuaresma, pero que durante muchísimo tiempo fue exclusivo de Pasión y Ramos, consiste en no ceder el puesto a ninguna fiesta cualquiera, ni siquiera a la del patrono, titular de la Iglesia o de la predicación de la misma. En los antiguos calendarios es llamado el primer domingo de Cuaresma, invocavit, primera palabra del introito de la misa. En la Edad Media se le llamaba Domingo de los Achones, por el uso de llevar achones en la misa del día, por motivos diversos no idénticos ni en tiempo ni en lugar. En algunos lugares, los jóvenes que se habían propasado en diversiones carnavalescas debían presentarse hoy en la iglesia con un blandón en las manos para dar pública satisfacción de sus excesos. Aparece hoy la Cuaresma con todo su solemne atuendo. Los 4 días precedentes se añadieron bastante tarde para completar los 40 días de ayuno, y el miércoles de ceniza no tienen obligación los fieles de oír misa. Viendo la Santa Madre Iglesia reunidos a sus hijos, les dirige las palabras del oficio de maitines, sirviéndose del elocuente estilo de San León Magno. Carísimos hijos, les dice, debiendo anunciaros el ayuno sacrosanto y solemne de Cuaresma. Por ventura podré empezar más oportunamente mi plática que usando las palabras del apóstol a quien Jesucristo habla y repitiendo lo que acaban de leeros. ¿He aquí el tiempo favorable? ¿He aquí los días de salvación? Porque, aun cuando no haya tiempo alguno durante el año que no sea rico en dones celestiales y en que, por la gracia de Dios, no hallemos siempre abiertas las puertas de la misericordia divina, debemos, sin embargo, trabajar en este santo tiempo con mayor celo, excitarnos al progreso espiritual y animarnos de grande confianza. La Cuaresma, en efecto, al ponernos a la vista el día sacro en que fuimos redimidos, nos invita a practicar todos los deberes de piedad cristiana a fin de disponernos, con la purificación del cuerpo y del alma, a celebrar los misterios de la pasión del Señor. Tiempo favorable. Tan gran misterio merecería de parte nuestra respeto y devoción sin tasa, y debiéramos estar siempre delante de Dios tales cuales quisiéramos el día de Pascua. Pero esta constancia no es caudal de muchos. La flaqueza de la carne nos fuerza a mitigar la austeridad del ayuno, y los varios quehaceres de esta vida dividen y reclaman nuestras preocupaciones. Y sucede, en consecuencia, que los corazones religiosos están dispuestos a contaminarse en algo con el polvillo de este mundo. Con aventajado provecho nuestro se ha introducido esta divina institución que nos da 40 días para recobrar las fuerzas de nuestras almas, expiando por la santidad de nuestras obras y el merecimiento de nuestros ayunos los deslices de todo el año. Consejos apostólicos. Al comenzar, queridos hijos, estos misteriosos días santamente establecidos para purificar nuestras almas y cuerpos, tengamos a gala obedecer la prescripción del apóstol, despidiéndonos de todo cuanto pueda enlodar la carne y el espíritu, con el fin de que, refrenando el ayuno la enemiga existente entre las dos partes de nuestro ser, recobre el alma la dignidad de su imperio, sometida ella misma a Dios y dejándose guiar por él. A nadie demos ocasión de querellarse de nosotros, no nos expongamos al justificado vituperio de los que buscan contrariarnos. Los infieles tendrían motivo de condenarnos, y azuzaríamos nosotros mismos, por nuestra culpa, sus impías lenguas contra la religión, si la pureza de nuestra vida no corre pareja con la santidad del ayuno que hemos abrazado. No nos figuremos que la perfección toda de nuestro ayuno estriba en sola la abstinencia de viandas, porque en balde negaríamos al cuerpo parte del alimento si, a la vez, no alejamos del alma la maldad. El ejemplo de Jesucristo tentado por Satanás. Cada domingo de Cuaresma ofrece como objeto principal una lectura de los santos evangelios, destinada a iniciar a los fieles en los sentimientos que la Iglesia quiere inspirarnos durante el día. Hoy nos da a meditar la tentación de Cristo en el desierto. No hay asunto más adecuado para esclarecernos y fortalecernos que ese capital relato. Somos pecadores, nos reconocemos y deseamos expiar nuestros pecados. Pero ¿cómo caímos en el mal? Nos tentó el demonio, y no rechazamos la tentación. Pronto cedimos a la sugestión del adversario y se perpetró el mal. Tal es nuestra historia en el pasado y tal sería en el porvenir si no aprovechamos el ejemplo con que nos brinda hoy el Redentor. Declarándonos el apóstol la misericordia del Consolador divino de los hombres, insiste sobre las tentaciones que se dignó tolerar nuestro Señor. Esa muestra de abnegación sin límites no se nos ha negado y así contemplamos hoy la paciencia adorable del Santo de los Santos. No tiene recelo ni asco en dejar que se le acerque ese repulsivo enemigo de todo bien, para enseñarnos cómo debemos triunfar de él. Satanás ha vislumbrado con sobresalto la santidad incomparable de Jesús. Las maravillas de su nacimiento, los pastores convocados por los ángeles ante el pesebre, los magos llegados de oriente al señuelo de una estrella,
la protección que ha sustraído al niño del furor de Herodes, el testimonio de Juan Bautista dado a favor del nuevo profeta. Todo este conjunto de hechos contrasta y choca de modo tan extraño con la humildad y la oscuridad de los 30 primeros años del Nazareno, que despierta los recelos de la serpiente infernal. El misterio de la encarnación se llevó a cabo lejos de sus miradas sacrílegas. Ignora que María es la Virgen anunciada por Isaías como madre del Emmanuel. Pero se han cumplido los tiempos y la última semana de Daniel ha iniciado su carrera. El mismo mundo pagano aguarda de Judea un libertador, y sabe todo esto el demonio. En su perplejidad osa acercarse a Jesús, esperando poder en el curso de la conversación sacar de él alguna nueva. ¿Es o no es el Hijo de Dios? Ahí está el problema. ¿Acaso podrá hacerle caer en alguna flaqueza? El hecho de saber si es un hombre como los demás le tranquiliza. Proceder de Cristo. El enemigo de Dios y de los hombres había de quedar burlado de sus esperanzas. Se allega al Redentor, pero todos sus astutos esfuerzos se truecan en propia confusión con la sencillez candorosa y la majestad del justo. Jesús rechaza todas las embestidas de Satanás, pero no da a conocer su origen celestial. Aléjase el ángel perverso sin haber sacado en limpio de Jesús más que era un profeta fiel al Señor. Bien pronto, cuando sea testigo de los desprecios, calumnias y persecuciones que caigan sobre la cabeza del Hijo del Hombre, cuando sus esfuerzos para perderle parezcan salirle sorprendentemente bien, se cegará más y más en su orgullo. Cuando Jesús, saturado de oprobios y tormentos, expire en la cruz, sentirá por fin que su víctima no es mero hombre, sino Dios, y que todos los furores que ha conjurado contra el justo solo han servido para manifestar el último esfuerzo de la misericordia que salva al humano linaje y la justicia que para siempre quebranta y desbarata los poderes del Averno. Este es el plan de la divina providencia al permitir que el espíritu del mal empañe con el vaho de su inmunda presencia el retiro del hombre Dios, le dirija la palabra y eche en él sus sacrílegas manos. Examinaremos, pues, las circunstancias de esta triple tentación soportada por Jesús con el fin de aleccionarnos y esforzarnos. Nuestros tres enemigos. Tenemos tres géneros de enemigos con quienes hemos de pelear, y nuestra alma ofrece tres puntos flacos, porque cuanto hay en este mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Por concupiscencia de la carne hemos de entender el amor de los sentidos, codiciosos de los goces carnales, que arrastran el alma si no se tienen a raya los deleites ilícitos. La concupiscencia de los ojos significa el amor de los bienes de este mundo, de sus riquezas, de la fortuna que brillan a nuestra vista antes de seducir nuestro corazón. Por fin, el orgullo de la vida es la confianza en nosotros mismos. Nos hace vanos y presuntuosos, nos hace olvidar que de Dios nos viene la vida y los demás dones que se dignó derramar sobre nosotros. Todos nuestros pecados manan de una de estas tres fuentes, y las tres tentaciones que nos asaltan se proponen hacernos aceptar la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos o el orgullo de la vida. El Salvador, modelo nuestro en todas las cosas, había, pues, de sujetarse a tres pruebas. Las tres tentaciones. Tienta Satanás a Cristo primeramente en la carne, sugiriéndole el pensamiento de emplear su poder sobrenatural en remediar el hambre que le acucia. Di que estas piedras se conviertan en pan. Este consejo da el demonio al Hijo de Dios. Quiere ver si el apresuramiento de Jesús a dar satisfacción a su cuerpo denota por ventura ser un hombre flaco y sujeto a la concupiscencia. Cuando se dirige a nosotros, tristes herederos de la concupiscencia de Adán, lanza más atrevidamente adelante sus sugestiones. Aspira a contaminar el alma por el cuerpo, pero la santidad soberana del Verbo no consentía osar a Satanás hacer tal ensayo de su poder tentando al hombre en sus sentidos. Es, por tanto, una lección de templanza la que nos da el Hijo de Dios, y sabemos que para nosotros la templanza es madre de la pureza, y que la intemperancia atiza la rebelión de los sentidos. La segunda tentación es de orgullo. Échate abajo, los ángeles te recibirán en sus manos. Quiere saber el enemigo si los favores del cielo han ocasionado en el alma de Jesús esa hinchazón, esa confianza ingrata que hace que la criatura se atribuya a sí misma los dones de Dios, olvide a su bienhechor para dominar el lugar suyo. Queda burlado otra vez y la humildad del Redentor espanta el orgullo del ángel rebelde. Ensaya entonces el último esfuerzo. ¿Acaso, se dice, la ambición de la riqueza seduzca al que se muestra tan templado y humilde? He aquí todos los reinos del mundo en su esplendor y gloria, puedo entregártelos a condición de que me adores. Jesús rechaza con desdén esa despreciable oferta y lanza de su presencia al seductor maldito, príncipe de este mundo, enseñándonos con este ejemplo a desdeñar las riquezas de la tierra cuando para conservarlas o adquirirlas sería necesario quebrantar la ley de Dios y honrar a Satanás. Victoria y ejemplo de Cristo. Ahora bien, ¿cómo el Redentor, nuestro divino adalid,
¿Rechaza la tentación? ¿Escucha los razonamientos de su enemigo? ¿Le deja tiempo para descorrer ante sus ojos todas las fantasías diabólicas? Así hemos procedido a menudo nosotros y fuimos derrotados. Conténtase Jesús con oponer al enemigo el escudo de la inflexible ley de Dios. Escrito está, le dice, no de solo pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Sigamos en adelante esta gran lección. Perdióse Eva y con ella el linaje humano por haber trabado conversación con la sierpe infernal. Quien coquetea con la tentación sucumbirá. En estos días santos está el corazón más atento, las ocasiones alejadas, los hábitos viciosos interrumpidos, y, depuradas nuestras almas con los ayunos, la oración y la limosna, resucitarán con Jesucristo. ¿Conservarán, empero, esta nueva vida? Todo depende de nuestra actitud en las tentaciones. Desde el principio de la Cuaresma la Iglesia asocia al precepto el ejemplo, abriendo nuestros ojos con el relato del Santo Evangelio. Si vivimos atentos y fieles, fructificará en nosotros la lección, y llegados a la solemnidad pascual, la vigilancia, la desconfianza en nosotros mismos y la oración, con el auxilio divino que jamás falta, asegurarán nuestra perseverancia. Celebra hoy la Iglesia griega una de sus más grandes solemnidades. Esta fiesta es la llamada ortodoxia y tiene por objeto honrar el restablecimiento de las imágenes sagradas en Constantinopla y en el Imperio de Oriente en el año 842, cuando la emperatriz Teodora, con la ayuda del santo patriarca Metodio, puso fin a la persecución de los iconoclastas e hizo figurar en todas las iglesias las imágenes santas que el furor de los herejes había hecho desaparecer. Misa. La estación en Roma se celebra en la Basílica de San Juan de Letrán. Puesto en razón parece que un domingo tan solemne se celebre en la iglesia madre y maestra de todas las iglesias, no ya tan solo de la ciudad eterna, sino del mundo entero. En ella eran reconciliados el jueves santo los pecadores públicos. Allí, en el baptisterio de Constantino, recibían el bautismo la noche de Pascua los catecúmenos. Ninguna otra basílica cuadraba mejor para reunir a los fieles en el día en que el ayuno cuaresmal fue proclamado tantas veces por la voz de los papas. El introito está sacado del Salmo 90, que da solo el texto de todos los cantos de esta misa. Ya hablamos de cómo ha apropiado la Iglesia este hermoso cántico a la situación del cristiano durante la Cuaresma. Todo él trata de la esperanza que el alma cristiana ha de concebir en el auxilio divino en estos días en que se ha decidido a darse por completo a la oración y a la lucha contra los enemigos de Dios y de sí misma. Prométele el Señor en el introito que no será vana su confianza. Introito. Me invocará, y yo le oiré, le libraré y le glorificaré, le saciaré de una larga vida. Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará en la protección del Dios del cielo. Gloria al Padre. Recomienda la Iglesia a Dios en la colecta a todos sus hijos y pide que su ayuno no solo los purifique, sino que les alcance de lo alto la potente ayuda para hacerles fecundos en buenas obras que les salven. Colecta. Oh Dios, que purificas tu Iglesia todos los años con la observancia cuaresmal, haz que tu familia manifieste con buenas obras lo que se esfuerza en alcanzar de ti por la abstinencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Epístola. Lección de la Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en el tiempo propicio te escuché, y te ayudé en el día de la salud. He aquí el tiempo propicio, he aquí el día de la salud. No ofendamos a nadie, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes portémonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, en los trabajos, en las vigilias, en los ayunos, en la castidad, en la ciencia, en la longanimidad, en la suavidad, en el Espíritu Santo, en la caridad no fingida, en la palabra de verdad, en la virtud de Dios, con las armas de la justicia a diestra y siniestra, en la gloria y en la ignominia, en la fama y en la infamia, como seductores, pero veraces, como ignorados, pero conocidos, como muriendo, pero he aquí que vivimos, como castigados, pero no muertos, como tristes, pero siempre alegres, como necesitados, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La vida del hombre es una milicia. Este pasaje del apóstol nos muestra la vida cristiana en otro aspecto muy diverso del que de ordinario se figura nuestra molicie.
Para esquivar su alcance, fácilmente juzgaríamos que semejantes consejos apostólicos cuadrarían bien en los primeros tiempos de la Iglesia, en que los fieles, enfrentados sin cesar con las persecuciones y con la muerte, necesitaban algunos grados más de abnegación y heroísmo. Ilusión grande sería, sin embargo, creer que todas las luchas del cristianismo han terminado. Queda siempre en pie la lucha con los demonios, con el mundo, con la carne y con la sangre, y por eso nos remite la Iglesia al desierto con Jesucristo para que aprendamos a pelear. Allí comprenderemos que la vida del hombre en la tierra es una milicia y que, si no luchamos siempre y con denuedo, esta vida que quisiéramos pasar en el sosiego acabará con nuestra derrota. Para ahorrarnos precisamente esta catástrofe, nos dice la Iglesia por boca del apóstol: he aquí llegado el tiempo aceptable, he aquí los días de salud. Obremos en todo como servidores de Dios, y mantengámonos firmes hasta el fin de esta santa temporada. Dios vigila sobre nosotros como vigiló sobre su Hijo en el desierto. El gradual nos asegura la protección de los santos ángeles, cuya solicitud no nos pierde de vista ni de día ni de noche. Durante la Cuaresma redoblan sus esfuerzos contra nuestros enemigos y se alegran al ver que el pecador acepta por fin la penitencia que le ha de acarrear la salvación. El tracto está formado del Salmo 90, y del mismo están sacados el gradual, el introito y los demás cánticos de esta misa. Cobre, pues, aliento nuestro corazón. Todo nos habla de la bondad de Dios y de su vigilancia paternal sobre hijos ingratos que quiere trocar en amigos fieles y coherederos de su reino. Gradual. Mandará Dios sus ángeles a ti para que te custodien en todos tus caminos. Te llevarán en las manos, para que tu pie no choque con piedra alguna. Tracto. El que habita al abrigo del Altísimo morará en la protección del Dios del cielo. Dirá al Señor: esperanza mía y refugio mío eres tú, Dios mío, confiaré en ti. Porque Él me libró del lazo de los cazadores y de la peste destructora. Te cubrirá con sus espaldas y te cobijará bajo sus alas. Te rodeará con el escudo de su verdad y no temerás los sobresaltos nocturnos, ni las flechas que vuelan de día, ni las emboscadas de la noche, ni las incursiones y racias del mediodía. Caerán 1000 a tu siniestra y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Porque mandará Dios sus ángeles a ti para que te custodien en todos tus caminos, y te llevarán en las manos para que tu pie no choque con piedra alguna. Caminarás sobre el áspid y el basilisco, pisarás al león y al dragón. Puesto que confió en mí, yo le libraré, le protegeré por haber invocado mi nombre. Me llamará y yo le oiré, le acompañaré en la tribulación, le libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se tornen panes. Y él, respondiendo, dijo: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mandará sus ángeles a ti, y te tomarán en las manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Diyóle Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le transportó de nuevo a un monte muy elevado y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: te daré todo esto si, postrándote, me adorares. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás. Porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. Compasión a Jesús. Admiremos la bondad inefable del Hijo de Dios, que no contentándose con expiar por la cruz todos nuestros pecados, se dignó, para alentarnos a hacer penitencia, imponerse un ayuno de 40 días y 40 noches. No consintió que la justicia de su Padre pudiera exigir de nosotros un sacrificio sin haberle ofrecido él antes en persona en circunstancias 1000 veces más austeras que cuantas puedan darse en nosotros. ¿Qué son nuestras obras de penitencia, tan a menudo regateadas a la justicia de Dios por nuestra supina cobardía, si las careamos con el rigor de este ayuno del Señor en la montaña? ¿Tendríamos cara todavía para pretender dispensarnos esas leves satisfacciones con que el Señor se da por satisfecho y que tan lejos están del castigo que merecen nuestras culpas? En lugar de lamentarnos de una ligera incomodidad, un trabajillo de algunos días, compadezcamos más bien la cruel hambre que padece nuestro inocente Redentor durante esos interminables días y noches del desierto. Confianza en la tentación. La oración, la abnegación en favor nuestro,
El pensamiento de las justicias de su padre sostenían a Jesús en sus desalientos, pero al finalizar la expiación de la cuarentena, la naturaleza humana estaba agotada. Entonces vino la tentación a darle el asalto, pero triunfa con tal sosiego y firmeza que nos deben servir de ejemplo. Qué desvergonzada audacia de Satanás en el atrevimiento aquel de llegarse al justo por excelencia. Y qué paciencia la de Jesús. Se digna tolerar que el monstruo del abismo eche mano en él y le transporte por los aires de un lugar a otro. El alma cristiana está a menudo expuesta a crueles insultos de su enemigo, y hasta algunas veces estará tentada de quejarse a Dios de la humillación que sufre. Piense entonces en Jesús, el Santo de los Santos, entregado, si es lícito decirlo, a merced del espíritu del mal. No deja de ser por eso el Hijo de Dios, vencedor del infierno, y Satanás no ha sacado en limpio sino una vergonzosa derrota. De igual modo, el alma cristiana, en ruda tentación, si aguanta con enérgico coraje, será objeto de las más tiernas complacencias de Dios, para vergüenza y castigo eterno de Satanás. Unámonos a los ángeles leales que, tras la retirada del príncipe de las tinieblas, se apresuraron a reparar las agotadas fuerzas del Redentor, ofreciéndole comida. Qué tierna y finamente se conduelen de sus divinos trabajos. Cómo reparan en sus adoraciones el ultraje horrible de que Satanás se hace reo contra el soberano Señor de todo lo creado. Cómo se quedan pasmados de admiración de tamaña caridad de un Dios que en su amor al hombre parece olvidarse de su augusta dignidad para no pensar más que en las desgracias y necesidades de los hijos de Adán. Usurpando la Iglesia de nuevo las palabras de David, nos muestra al Señor amparando con delicada protección al leal rebaño y armándole contra toda embestida con el invencible escudo que nos brinda la fe. Ofertorio. El Señor te cubrirá con sus espaldas y te cobijará bajo sus alas, te rodeará con el escudo de su verdad. No estriba la Cuaresma solamente en el ayuno, y no será eficaz para lograr la reforma de nuestra alma si no esquivamos las ocasiones peligrosas que en un instante destruirán la obra de la gracia divina. Por eso pide la Iglesia en la secreta un especial auxilio a nuestro favor. Secreta. Te inmolamos, Señor, solemnemente el sacrificio del comienzo cuaresmal, suplicándote hagas que, con la restricción de carnes, nos moderemos también en los placeres malsanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para más sólidamente afianzar la confianza en nuestras almas, repite la Iglesia en la antífona de la comunión las palabras de esperanza ya propuestas en el ofertorio. El sacrificio que acaba de ser ofrecido es para nosotros nueva prenda de la bondad divina. Comunión. El Señor te cubrirá con sus espaldas y te cobijará bajo sus alas, te rodeará con el escudo de su verdad. Enséñanos la Iglesia en la poscomunión a considerar la Sagrada Eucaristía como el medio más eficaz de acrecentar nuestras fuerzas, purificando nuestras lacras. Apresúrese, pues, el pecador a sellar la paz con Dios, y no aguarde al festín pascual para probar la eficacia del divino manjar que nos salva de la divina justicia, incorporándonos al autor mismo de la salvación. Poscomunión. Restáurenos, Señor, la santa libación de tu sacramento, y, purificándonos de nuestra vejez, háganos partícipes de tu salvador misterio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.